Dice la Escritura: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto habla acerca del tiempo de Noé, cuando había gigantes en la tierra y eran varones de renombre, eran hombres reconocidos en toda la faz de la tierra, en el tiempo en que Dios decidió destruir la tierra por agua, y le dijo a Noé que hiciera un arca. Y así entonces Dios destruyó la tierra por causa de la maldad de la tierra, porque miró Dios la tierra, vio que el corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero esto vino a causa de la mezcla que no tenía que ejecutarse, la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, porque a causa de estos gigantes que les engendraron, a causa de estos gigantes que fueron engendrados por esta mezcla, fue que la tierra se corrompió en extremo, ya al colmo de su maldad, al punto de que ya Dios la destruyó. Cuando se lee esto, se entiende que estos fueron ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres, pero estos no son ángeles, porque los ángeles que fueron engañados en el principio, cuando todos los ángeles fueron probados por aquel engañador que engañó a aquellos ángeles que cayeron. Pero después de esto ya no hubo más engaño, porque ya todos se entendieron y supieron que él era el engañador, y supieron que era mentira todo lo que él hablaba, y supieron realmente el juicio que le acontecería a aquellos que creyeran a Satanás. Y así, después de aquel engaño, no hubo en el cielo más ningún engaño, sino que el Señor dice incluso de su pueblo que en aquel tiempo, que en aquel día, los que alcancen la resurrección de los muertos, los que alcancen la gloria venidera, dice que no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, porque ya no pueden pecar. Por eso dice que serán como los ángeles de Dios en el cielo, porque Dios les permitió que ellos inclinaran sus corazones a la voz del engañador en el tiempo en que ellos pecaron y le cayeron a sus mentiras. Pero después que cayeron los que tenían que caer, que son una multitud de demonios que eran ángeles, que se convirtieron en demonios, entonces Dios los selló a ellos para que ya no fuesen más engañados, porque Él es el engañador, y siendo que Él es el engañador, y ya conociendo lo que aconteció con ellos, que fueron derribados del cielo a la tierra, a lo profundo de la tierra, que es el Seol, y siendo que ellos entendieron este castigo, ya ellos no pecaron más, porque Dios los selló para que no pecaran más. Pero todo esto ha sido interpretación de hombres cuando han dicho que los ángeles se mezclaron con las hijas de los hombres y les engendraron hijas. No es así, sino que los hijos de Dios eran los hijos de la línea los hijos de Dios eran los hijos de la línea de Set, que era la línea de Dios, la línea de la cual Dios determinó sacar al Mesías, la línea de Set. Y los hijos del malo, los hijos de los hombres, eran los hijos de la línea de Caín, porque cuando Caín mató a Abel, Dios puso señal en Caín para que no lo matase ninguno que lo hallase, porque era necesario que Caín tuviera descendencia, era necesario que la tierra fuera llena tanto de los hijos de Set como de los hijos de Caín. ¿Para qué? Para que la maldad pudiera tener su oportunidad de luchar contra la luz, y para que quede demostrado entonces que la luz en las tinieblas resplandece. Y los hijos de Dios eran aquellos de la línea de Set, que no se debían mezclar con los hijos de la línea de Caín, con las hijas de la línea de Caín. Siendo así, los hijos de Dios, que fueron aquellos que invocaron a Dios, que fueron aquellos que conocieron a Dios por la enseñanza de sus padres, que fueron aquellos que conocieron la fidelidad de Dios por la enseñanza de sus padres, los hijos de Set se mezclaron con las hijas de Caín en sus descendencias hasta el tiempo de Noé, que fue el 10º desde las generaciones hasta desde allí, desde Adán hasta Noé. Dice que son 10 generaciones, y allí entonces fue que comenzó a destruirse la tierra, cuando hubo esta mezcla, y entonces ya no hubo diferencia entre la luz y las tinieblas, ya no hubo diferencia entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, porque dice que desde un principio Dios separó la luz de las tinieblas, hablando de lo que debía de hacer con su pueblo, de lo que su pueblo debía hacer, ser separado siempre de la descendencia mala, ser separado siempre de aquellos que no darían honra a Dios, de aquellos que buscarían sus propios beneficios en la tierra, de aquellos que buscarían todo lo que es enemistad contra Dios, y de aquellos que buscarían el pecado como para mantener sus vidas en la tierra conforme al principio de la potestad del aire. Y así también el Señor separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y puso expansión en medio de las aguas,
aguas y llamó a la expansión cielos. Las aguas de arriba son los que son engendrados por Dios, son los que reciben las enseñanzas de Dios, son aquellos que reciben la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra dulce, porque dice que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. ¿Por qué? Porque las aguas dulces son las palabras de Dios, las aguas dulces son la revelación del Espíritu Santo, las aguas dulces es el Evangelio Santo del Señor, el Evangelio Santo, el Evangelio para vida eterna. Pero las aguas saladas, que son las aguas amargas al mismo tiempo, son las aguas que hablan del propio hombre para el beneficio del hombre en la tierra. Y así separó Dios las aguas de arriba de las aguas de abajo. Asimismo, Dios separa a su pueblo de la descendencia mala. La descendencia mala es aquella que aprende la mentira, es aquella que aprende la maldad, es aquella que toma el nombre de Dios en vano para el beneficio del hombre en la tierra, para el beneficio temporal. ¿Para qué? Para afirmarse en sus pecados, para afirmarse en sus iniquidades, pero justificándose a sí mismo, tomando el nombre de Dios en vano. Y por eso Dios dio este mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová el Señor tu Dios en vano, porque el tomar el nombre del Señor en vano, Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano, porque esto es lo que hace la multitud de las personas en toda la faz de la tierra, porque todos invocan a Dios, todos dicen conocer a Dios con sus bocas, pero dice que Dios está en sus bocas y cercano está Él a sus bocas, pero lejos de sus corazones, pero hablando a su pueblo acerca de esto que acontece. Y siendo así, se mezclaron los hijos de Dios con los hijos de la tierra, con los hijos de los hombres, porque eran hombres naturales, porque el Hijo de Dios no es natural, sino que es espiritual, por eso se le llama Hijo de Dios. Pero el hombre natural es hijo de hombre, no es hijo de Dios, no es nacido del Espíritu, no es nacido del agua y del Espíritu, sino que es nacido de carne y de sangre. Y por eso es que dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque son engendrados por Dios. Y dice también de ello que el que es engendrado por Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No porque uno de pronto no puede enojarse, no porque una persona de pronto no se le salga, no de pronto tenga reacciones negativas, no tenga una palabra o algo, porque está en un cuerpo pecaminoso que es tentado al mal en todo tiempo, un cuerpo que es nacido, un cuerpo que es de la tierra, el cual engendró a Adán, y que todo aquel que está en este cuerpo es tentado en todo tiempo al mal, pero Cristo es el que libra al hombre de toda tentación, porque Él venció al pecado, y Él venció todo pecado y venció toda tentación, y ahora es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Y así el hombre, aunque esté en el cuerpo pecaminoso, y aunque esté en el cuerpo, clama a Dios, y es cuando dice el apóstol Pablo, que dice que clama a Dios y le clama diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aunque esté en un cuerpo de muerte, aunque esté en un cuerpo pecaminoso, es nacido de Dios y tiene el corazón de Dios formado en él, porque ha sido enseñado por Dios. Por eso es nacido de Dios, porque ha sido enseñado y dirigido por Dios. Por eso es nacido de Dios, porque a través del tiempo ha nacido de las Escrituras, ha nacido de la palabra del Señor, ha nacido de la revelación del Señor, y ha nacido de la enseñanza de Dios, que es su Padre, y ha nacido de la dirección del Espíritu Santo, que lo ha hecho atravesar por momentos, por situaciones, por lugares, y ha hecho hacer obras que ha sido para él una afrenta, pero un beneficio para su desarrollo espiritual. Y esto es lo que hace nacer al hombre. Entonces, los hijos de Dios son esto. Los hijos de Dios no se mezclan con la injusticia. Los hijos de Dios no se mezclan con la iniquidad. Y por eso es que el Señor dice que ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Porque vosotros sois hijos del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y esta es la mezcla que Dios no acepta, esta es la mezcla que Dios no quiere, porque Dios a los suyos llama aparte y los separa de las tinieblas, los separa de aquellos que tienen un pensamiento para la tierra, de aquellos que tienen un pensamiento para el cuerpo y no para el cielo, de aquellos que tienen un pensamiento para sus propios gustos, en el cual surgen pecados, envidias, celos, contiendas, blasfemia,
como dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Es de las pasiones del hombre, es del deseo del hombre por lo que él quiere hacer, es del deseo del hombre por el cuerpo, por adquirir los beneficios para el cuerpo que él busca en su vida terrenal, es por el beneficio del hombre, por el deseo del hombre. De allí vienen los pleitos, las contiendas, la blasfemia. Y cuando un hombre no conoce al Señor, no es nacido de Dios, no es enseñado por Dios, entonces este hombre se mezcla en todas aquellas cosas y pelea por todas aquellas cosas, pero los nacidos de Dios no buscan nada de esto. Y cuando acontece esta mezcla, nace un hombre que es un gigante. Aquellos varones de renombre que desde la antigüedad fueron varones de renombre porque fueron los gigantes en toda la faz de la tierra, aunque físicamente eran gigantes, porque Dios así lo permitió. Aquellos eran de renombre, no porque eran buenos, eran de renombre por la maldad que hacían, eran de renombre porque gobernaban en toda la tierra, porque eran hombres famosos, y siendo así, ellos gobernaban en toda la tierra con todas sus doctrinas, con todas sus teorías, con sus reinados que se enemistaban contra Dios, pero en nombre de Dios, y por eso Dios destruyó la tierra, porque se mezclaban con doctrina. Por eso dice acerca del tiempo de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, y dice que comían, bebían, y se casaban y se daban en casamiento, se casaban con doctrinas, y Dios no le mandó a ninguno a casarse con doctrinas de hombre, no le mandó a ninguno a casarse con teorías de hombre, porque el hombre se casa con las doctrinas, aunque no sea una mujer físicamente hablando, sino una doctrina espiritualmente, se casa con ella, contrae nupcias y se casa con ella. ¿Por qué? Porque se hace uno con la doctrina, de modo que lo que hay en su mente, en su corazón, es la doctrina, y no se aparta de ella, ni a derecha ni a izquierda, es uno con ella, donde quiera que va habla de ella, y donde quiera que va profesa de ella. Por eso es que esas son las esposas que tomaban para sí mujeres, se casaban y daban en casamiento a aquellos que también enseñaban. Y entonces por eso eran varones de renombre, porque eran reconocidos en toda la faz de la tierra como hombres sabios, eran reconocidos en toda la faz de la tierra como reyes, como príncipes, que hablaban en nombre de Dios, que hacían las cosas en nombre de Dios, pero no era el Dios el verdadero, sino el Dios de sus mentes, el Dios de sus corazones. Y haciendo así, entonces eran los gigantes que gobernaban la tierra en aquel tiempo, por los cuales Dios destruyó la tierra, porque por causa de ellos Dios destruyó la tierra. Toda la tierra se corrompió, toda la tierra se fue en pos de todas estas enseñanzas, toda la tierra se fue en pos de todo aquello que ellos enseñaban. Y por eso es que el Señor habla acerca de que se casaban y se daban en casamiento, porque no es malo casarse, no es malo darse en casamiento, si aquello es la voluntad de Dios. Pero como el Señor no está hablando de lo terrenal, como el Señor no está hablando de un casamiento entre hombre y mujer, naturalmente el Señor está hablando espiritual, porque sus palabras son espíritu y son vida, y de esto está hablando. Pero aquello que aconteció en ese tiempo también acontece en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. El Señor dijo que cuando el Hijo del Hombre venga, iba a ser como en el tiempo de Noé, porque como en el tiempo de Noé se comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando el Señor viene a buscar la tierra está así. Esta es la señal del tiempo del fin. La señal del tiempo del fin no es una Israel física allí del pueblo de Israel. La señal del tiempo del fin es una Israel espiritual. La señal del tiempo del fin es esto que aconteció en el tiempo de Noé. Esta es la señal del tiempo del fin. Cuando esto se ve, entonces Cristo viene a buscar la iglesia. Cuando esto se ve, entonces Cristo viene a castigar la tierra, empezando por su casa el castigo, porque dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Pero por qué es necesario que el juicio comience por la casa de Dios? Porque de allí es que se han levantado los gigantes en toda la faz de la tierra, que han reinado sobre toda la faz de la tierra. No que han reinado en naciones, no que han reinado en países, sino que han reinado en el pueblo de Dios, han reinado y se han hecho de renombre, se han hecho varones importantes, se han hecho gente reconocida. Son aquellos que buscan la gente, son aquellos líderes del pueblo opulentos, son aquellos líderes del pueblo reconocidos en toda la faz de la tierra, que los hombres tienen como hombres de Dios, pero son los gigantes del tiempo de Noé. Son los hombres de renombre del tiempo de Noé. Son los valientes, porque son, dice la Escritura, hombres fuertes para beber vino, valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, para beber el vino de sus propios corazones, sus propios gustos y mezclar bebida. ¿Cuál es la bebida que mezclan? La bebida, o sea, el agua de Dios con lo del mundo, lo de Dios con lo del mundo. Así mezclan bebida, así mezclan lo santo con lo profano, así mezclan lo puro con lo inmundo, así mezclan lo del cielo con lo de la tierra. Así mezclan las aguas dulces con las aguas saladas. Y estos son los varones de renombre, los que son valientes para mezclar bebida. Hombre fuerte para beber vino y valiente para mezclar bebida. De los cuales Dios dice,
Hay de ellos, porque aunque cuando llega la mañana incluso siguen en sus borracheras y siguen en sus engaños y siguen en sus orgías. Cuando Dios dice que viene ya entonces a buscar su pueblo, Él quiere venir a revelarse a los que son suyos, a sus pequeñitos. Estos no aceptan la revelación de Dios, sino que ellos siguen en sus engaños, ellos siguen en sus mentiras, ellos siguen en sus profecías, ellos siguen en sus vanidades, ellos siguen en aquellos que los hace opulentos delante de los hombres, porque esto es lo que los hombres quieren escuchar y por eso los hombres los escuchan. Los hombres los escuchan porque escuchan de ellos lo que quieren escuchar, porque escuchan de ellos lo que es para su beneficio temporal, porque escuchan de ellos lo que es de su propio juicio. Unos de una índole, de un tipo, y otros de otro tipo de juicio. Unos de un tipo de juicio liberal y mundano, otros de un tipo de juicio de la propia santidad del hombre, otros de un tipo de juicio de los estudios, otros del juicio de las conquistas. Pero estos son los cuatro vientos que vienen sobre toda la faz de la tierra y turban al pueblo, como las cuatro bestias de Daniel, que la han puesto como que son ahí cuatro gobernantes o cuatro allí reyes de la tierra, como que son naciones que han gobernado en toda la faz de la tierra, y nada de esto tiene que ver con eso, porque el Señor habla espiritual, el Señor habla por una edificación espiritual, y esto habla del liderazgo prepotente, opulento y reconocido del pueblo de Dios. Pero lo que dice la Escritura de ello es que Dios escoge lo vil y lo menospreciado para deshacer lo fuerte. Dice que Dios escoge lo débil para deshacer lo fuerte. Dice que Dios escoge lo vil, lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué quiere decir? Que Dios escoge para que lleve su obra a la tierra, para que haga su verdadero servicio, para que enseñe verdaderamente el corazón de Dios a lo vil y a lo menospreciado, a lo que los hombres no tienen como hombres de Dios, a lo que es menospreciado por los hombres, porque es Cristo mismo el ejemplo primero, porque dice de él que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir la piedra que desecharon los edificadores? ¿Quiénes son los edificadores? Los que enseñan al pueblo de Dios, los que enseñan las doctrinas, los que enseñan a Dios, los que enseñan al pueblo de Dios y que le dan a conocer supuestamente a Dios. Estos son los edificadores, los que edifican la casa de Dios, los que edifican la obra de Dios. Pero estos edificadores, por no conocer a Dios, han desechado la piedra angular, han desechado a Cristo, han desechado el corazón del Señor, porque Dios no se les ha manifestado, ni se les ha revelado para darle a conocer la profundidad de su corazón y toda su verdad y todo su fundamento, toda su ciencia, que da a conocer de dónde salen todas las cosas y de dónde sale el fundamento de todas las cosas. Y siendo así, han desechado la piedra, la verdadera, y entonces la que ha venido a ser la cabeza del ángulo ha sido menospreciada, ha sido desechada, y ellos han edificado fuera de la piedra angular. Por ejemplo, que hoy en día se levantan a hablar de una supuesta santidad y de la santidad del hombre y dicen hay que hacer así, hay que hacer de esta otra forma, hay que vestirse así, hay que andar así, hay que dejar de celebrar así. Y de cierto, aunque hay que hacer estas cosas, pero no tienen ni siquiera el fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento es el nuevo pacto que Dios ha hecho. Y el nuevo pacto habla de que Dios pone sus leyes en el corazón del hombre, la escribe en sus mentes, Dios hace que el hombre ame esta verdad. Y entonces ya el hombre no lo hace porque hay que hacer. El hombre no lo hace porque es que hay que cumplirlo. El hombre no lo hace por esto, sino que el hombre lo hace porque lo ama, porque vive Dios en él y no él mismo, porque Cristo se va formando en él a través del amor por la verdad de Dios, a través del amor por el corazón de Dios en la verdadera enseñanza. Y así entonces se levantan que con la teoría del hombre, con la opulencia del hombre, y la gente lo reconoce como valiente y victorioso y dice, aquel sí da palabra dura y verdadera, aquel sí da palabra fuerte. Y estos son los reconocidos, los gigantes que en toda la faz de la tierra son vistos como hombres de renombre, hombres valientes. Otros no, otros hablan de un liberalismo tan extremo que estos alegran el corazón de los liberales, y entonces aquellos liberales lo tienen como hombre opulento de Dios, como el gran apóstol, como el gran siervo, pero es el gran siervo de Satanás, es el gran siervo de las tinieblas, porque dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto no es maravilla, y no es maravilla, y entonces si él se disfraza como ángel de luz, no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Estos son los ministros del diablo, de una u otra línea, de una u otra índole. Algunos lo saben, algunos de ellos, los mismos ministros, lo saben, porque sí, abiertamente saben que le sirven al diablo, porque hacen sacrificio en lo oculto, y los hombres están engañados, no sabiendo lo que hacen, porque el pueblo no le pregunta a Dios nada, ni busca a Dios para conocer a Dios, sino que va a las iglesias para escuchar sandeces y para escuchar cualquier clase de mentira que le enseñan.
Y otros no lo saben, porque sirviendo al diablo, no saben que le sirven al diablo, no saben que están sirviendo a las tinieblas, no saben que realmente son siervos del enemigo. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. Y otros se levantan con otra teoría. La teoría del estudio, la teoría del liberalismo, pero aquel que habla solamente de política, aquel que habla solamente de cosas de la tierra, de sociedad, de dónde se levanta el anticristo, de política, todo lo que es errado, porque aquello viene del estudio de los hombres y enseñan esta teoría. Y estos son reconocidos en toda la faz de la tierra, estos son los valientes en toda la faz de la tierra. Otros se levantan con otra teoría, la teoría de conquistar naciones, la teoría de conquistar reinos, la teoría de conquistar familias, la teoría de que Dios te va a exaltar, de que Dios te va a levantar, de que Dios te va a bendecir. Estos son otros valientes, pero con otra teoría. Y así estos son los mismos gigantes del tiempo de Noé, pero estos son los gigantes del tiempo del fin, los gigantes que son valientes, hombres de renombre en toda la faz de la tierra, porque estos son los opulentos, pero estos son los que Dios desecha, porque Dios no los ha escogido a ellos, sino que Dios ha escogido a lo menospreciado, a la piedra que desecharon los edificadores. Esta piedra, la cual es Cristo, está en el corazón de aquellos que son menospreciados. Esta piedra verdadera no es conocida, no es reconocida, como Juan no era conocido hasta el tiempo en que se manifestó en Israel. Eran conocidos los líderes, los fariseos, y él no lo conocían, y fueron a preguntarle que quién era él, si él era el Cristo, si él era el profeta, si él era Elías. Y siendo que no lo conocían, entonces le preguntaron: ¿quién eres y por qué bautizas? Porque no lo conocían, pero él era conocido en el cielo. Y así entonces los varones de renombre sí son los opulentos, son los conocidos, pero los que verdaderamente son del cielo, los que verdaderamente tienen el fundamento del Señor, estos que tienen la piedra angular dentro de sus corazones, porque Dios los ha enseñado en su secreto, Dios los ha tenido apartados con él, porque no buscan reconocimiento de hombre, porque no buscan ser exaltados por los hombres, porque no andan buscando nada de eso, porque andan buscando el reino de Dios y su justicia, porque andan aprendiendo de Dios. A estos son los que Dios verdaderamente usa para hablar, pero estos no son escuchados los hombres malos, porque dice acerca de un joven, acerca de un varón, dice que una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, levanta grandes baluartes, y se lleva en aquella ciudad a un hombre sabio, y dice que con su sabiduría libró a la ciudad. Pero dice que esto es una gran sabiduría, y dice que mejor es que la sabiduría mejor la sabiduría que la fuerza, porque siendo mejor la sabiduría que la fuerza, esto es lo que realmente hace que se libre la ciudad, y esto es espiritual. Y dice: aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, este varón sabio es aquel que no viene con renombre. Esto es un pueblo, esto es aquel que verdaderamente es uno con Cristo, pero es un pueblo, todo aquel que verdaderamente ha sido enseñado por el Espíritu de Dios, porque dice que serán todos enseñados por Dios. No es toda la multitud que se ve, sino en los todos que verdaderamente son creyentes. Estos dice que son menospreciados y sus palabras no son escuchadas, porque la verdadera sabiduría no es escuchada entre la multitud, porque la sabiduría de Dios reposa en el corazón del hombre, pero en el corazón que reposa esto no es vista en medio de los necios. Y entonces así reposa la sabiduría en aquel hombre, pero dice que era olvidado aquel hombre, nadie se acordaba de aquel hombre sabio. ¿Qué quiere decir? Que nadie se acuerda de Cristo, nadie se acuerda de la verdad, de la profundidad del fundamento del corazón del Señor, nadie se acuerda de él, nadie se acuerda de verdaderamente cuál es el fundamento de los apóstoles, porque leen y leen y leen y leen sin entendimiento, sin fundamento, sin que Dios explique al hombre todas las cosas verdaderamente como son, y por eso hablan tanto sin la verdadera doctrina del Señor, sin el verdadero evangelio del Señor. No se habla prácticamente, no se ve salir por sus bocas el fundamento de los apóstoles, prácticamente no se ve en las Santas Escrituras, a través de las cartas de Pablo y de Pedro y de Juan y de los apóstoles del Señor, las profecías verdaderamente terribles de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel y demás. No se ven estas palabras, sino que se ven palabras de la tierra, palabras que se ve que son sacadas del corazón del hombre, sacadas del montón, sacadas del basurero del mundo. Y así entonces es que hablan los prepotentes, y los hombres siguen detrás de ellos y desechan la piedra que los edificadores desecharon, la
cual es Cristo el Señor, la cabeza del ángulo. Pero aquel rey que levanta grande baluarte contra aquella ciudad, esta es pequeña, porque es pequeña a los ojos de los hombres. Este es el pueblo verdadero, el pueblo que en el mundo espiritual es un pueblo, porque esta es la Jerusalén espiritual, este es el pueblo espiritual, y hay pocos hombres en ello. ¿Por qué? En esta ciudad, ¿por qué? Porque son pocos los hombres de fe que hay allí. Escaso pueblo hay allí, como dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es una manada pequeña que hay allí, porque por eso es que hay pocos hombres, porque hay una multitud incontable, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Por eso es que dice que cada hombre proclama su propia justicia, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces está hablando de pocos hombres de verdad que hay allí. Viene contra ella un gran rey, que es el diablo, levantando contra ella grandes baluartes, doctrinas que parece que son verdad y que van a destruir a los hombres, pero los hombres no se dan cuenta por tan mezclada que están ellas y tan camuflajeadas que están ellas con la verdad, porque son doctrinas falsas, tan camuflajeadas y tan mezcladas con la verdad, que son grandes baluartes que ninguno puede descubrir si Dios no se lo revela, si Dios no se lo descubre. Y viene un hombre sabio que se halla en aquella ciudad, que es el pueblo verdadero de la promesa, el pueblo de Cristo, el verdadero, los pocos, sean uno, sean dos, sean cinco, o sea una multitud, aquel que se ha hecho uno con el Señor y libra aquella ciudad, porque allí van a ser salvos los escasos, los pocos verdaderamente, que es el remanente verdadero del Señor. La mayoría no, la mayoría se van tras los valientes y tras los gigantes y tras los hombres de renombre. Y dice, nadie se acordaba de aquel hombre sabio. Nadie se acordaba de aquel hombre pobre, porque él es pobre, porque es pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero esto es un pueblo, esto no es una persona, esto es un pueblo. Y este es el mismo Elías que la gente está esperando, aún Elías, pero esto es un pueblo que se ha hecho uno con el Señor, porque en Cristo ya no hay varón ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay siervo ni libre, ya no hay bárbaro ni excita, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Todo lo que se hace en uno con el Señor. Pero los varones de renombre parecen ser y no son. Estos no son desechados por la multitud, sino que estos son afirmados por la multitud, porque este es el objetivo de Satanás, afirmarlos como los hombres de Dios, para llevarse cautiva a toda la multitud a las tinieblas, para llevarse las cautivas al infierno. Esto es lo que los hombres no entienden en este tiempo, y creen que cualquiera que se llame cristiano es hijo de Dios, y creen que cualquiera que dice ser iglesia es iglesia del Señor, y creen que toda la multitud que dice ser creyente es pueblo del Señor. Esto no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que cuando Cristo venga a buscar la iglesia, no haya fe en la tierra. ¿Haya fe el Hijo del Hombre cuando venga? ¿Hallará fe acaso? No. ¿Y cuál es la fe que no haya? La verdadera, la del cielo, porque hay una fe falsa, hay una fe terrenal, hay una fe para la vida en la tierra, hay una fe para el cuerpo, la fe que han inculcado aquellos valientes hombres de renombre. Si hay multitud de gente incontable que dice tener fe, pero esta no es la celestial, esta no es la que busca el Señor, esta no es la que busca los frutos del Espíritu, esta no es la que busca el reino de los cielos, esta no es la que busca la patria verdadera, que es la santa ciudad de Jerusalén, la celestial. Esta no es la que busca el reino eterno de Dios, no los reinos de la tierra. La fe verdadera no se halla en el corazón de los creyentes en su mayoría en el tiempo del fin, y los creyentes piensan que todo el mundo es cristiano. No es así. Las Escrituras describen y declaran lo contrario, sino que Satanás ha engañado de torcerlo por la mezcla que ha hecho entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre las aguas saladas y las aguas dulces, a través de los hombres valientes, a través de los hombres de renombre, que son los gigantes, que desde la antigüedad fueron hombres de renombre, los mismos que hoy son. Y este es el tiempo de Noé, el tiempo en que el Señor dijo que Él iba a venir a buscar su iglesia, en el tiempo en que las cosas sean así, como en el tiempo de Noé. Por causa de ellos, Dios destruyó la tierra, y por causa de ello otra vez Dios vendrá, castigará a la tierra, se llevará a su pueblo, porque primero tendrá que ser corregido con vara de corrección, y se llevará a su pueblo verdadero, los que no entienden, aquellos que la multitud no entienden que es el verdadero pueblo, porque lo que es, eso no es, lo que no es, eso realmente es lo que es, lo que delante de los hombres no es. Y entonces el Señor vendrá y juzgará la tierra, para entonces venir a reinar, y castigará la tierra con gran ira, que morirá la gran multitud de personas en la tierra, escasos quedarán para el reinado milenial de Cristo, en lo cual tendrán que entrar personas para allí ser entonces multiplicados. Esto, como aconteció en el tiempo de Noé, acontece también en el tiempo del fin. Dios destruye la tierra por causa de los
hombres valientes y gigantes y de renombre que hay en medio de su pueblo, pero no son valientes para lo bueno, ni de renombre para lo bueno, sino para lo malo, en nombre de lo bueno. Gloria a Dios.